Que Adonai me los bendiga grandemente. Vamos a ir a la introducción directamente de nuestro tema para avanzar en el día de hoy. ¿Cómo se va a titular nuestro tema el día de hoy? La sangre. Las porciones semanales que nos tocan son dos, es Aharei Mot y Kedoshim. Aharei Mot es después de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Se acuerda que los hijos de Aarón? ¿Alguien se recuerda cómo se llamaban esos hijos de Aarón que murieron? Abiud. Nadab, ¿y quién más? Y Abiú. Ok. No es posible, hombre, que no sepan ustedes. Deben de conocer más la Torah, hermanos. Ok. Entonces, ¿por qué razón murieron? Por ofrecer un fuego extraño. Entonces, inmediatamente después de la muerte de esos hijos, el Eterno le dice a Moshe, dile a Aarón que no entre al lugar santísimo cuando él quiere. Una sola vez al año va a entrar. Y le empieza a explicar con qué. Y le dice, ¿y tiene que entrar? Con sangre. Bendito es Adonai de los ejércitos entonces. Eso es bien importante. Vamos a leer las dos porciones, los dos versículos que hablan de la introducción. Y es Levítico 16:1 y 19:1. ¿Lo tenemos? Dice, habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de ¿quién? Cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Aquí empieza a hablar el Eterno lo que tiene que hacer, lo que se va a hacer en adelante, incluso le dice que no tiene que estar de luto. Capítulo 19, verso 1. Habló otra vez el Eterno a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ¿qué les vas a decir? ¿Por qué? Vuestro Elohim. ¿Qué te pide entonces el Eterno? Algo que se te ha predicado toda la vida y que de pronto llega a chocarte. Pero no es el problema no es como Dios lo dice, sino la manera como se te enseña. Pero Dios dice y repite, no una vez, a lo largo de las Escrituras, si mal no recuerdo, más de 4 ocasiones en que el Eterno dice que seamos santos. De que te dice y te pide que seas santo. Bendito sea el Eterno nuestro Padre Celestial. En esta ocasión se consideran o se toman nuevamente dos porciones de las Escrituras, del Tanaj o de la Torah, mal llamado Antiguo Testamento. Entre otras cosas que nos hablan, nos va a hablar aquí del capítulo 16 del día de Yom Kippur. ¿Qué es el día de Yom Kippur? ¿Alguien sabe qué es el día de Yom Kippur? El día de la expiación. Entonces nos va a hablar de los detalles, de lo que se tiene que hacer, cómo se tenía que entrar al santuario, cómo tenía que hacerlo Aarón, cómo tenía que hacerlo el sumo sacerdote de en adelante. Entonces estamos hablando de los detalles y en sí vamos a hablar de la sangre, tema que estaremos tratando en esta ocasión. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido líquido que recorre el organismo, transportando células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales, como respirar, como formar sustancias, defenderse de agresiones y todo un conjunto de funciones complejas muy importantes para que podamos vivir. Para eso sirve la sangre, en términos casi explicables que usted me entiende. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos de ustedes se han cortado en alguna ocasión? ¡Ah! Y empieza a salir la sangre y luego le dice a una niña, se te va a salir el corazón. Y el niño viene espantado que la verdad se le va a salir el corazón. Pero ¿cuántos de ustedes les han tenido un accidente? Que le sale sangre y se espantan. ¿Por qué? ¿Por qué usted se llega a sobresaltar? Cuando ve que su hijo se está desangrando de la nariz, de que los cambios de temperatura, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué se sobresalta usted? Porque si pierde demasiada sangre puede morir. Una de las razones es esa. Si tú pierdes demasiada sangre, aparte de que se queda anémico y le va a faltar sangre, y si su organismo no está en buen funcionamiento, no produce los glóbulos rojos, y etcétera, y etcétera. Entonces hay una serie de problemas. Porque la sangre es vida.
La sangre es vida, exactamente, hermana. Entonces, resulta importante, o resultará importante conocer bíblicamente la importancia de la sangre, para poder así entender aún el sacrificio del Mesías. Entonces, es importante cómo se usa, y para esta ocasión vamos a estudiar acerca de la sangre. Entonces, vamos a nuestra enseñanza. La sangre. Es más, yo aquí puse una diapositiva de esas que me encuentro, esas curiosas. ¿Qué dice por ahí, a ver? La sangre hoy es la vida mañana. Pero tengan cuidado, algunos se desmayan. Dan sangre y salen desmayados. No sé si a alguien de aquí le ha pasado. Bueno, a lo mejor ni nunca han dado sangre. Ustedes no dan ni una cora, menos sangre. ¿Sí? ¿Alguien ha donado sangre? ¿Sí? ¿Usted, brother? ¿Qué sintió después de donar sangre? Diga la verdad. Por no comer, me desmayé como por unos 5 segundos. Pero... No, es que es verdad. Y puedes desmayarse. Entonces es bien importante entender que no cualquier persona también puede donar sangre. Primero tiene que echarse un chequeo a ver si su sangre está bien. No voy a donar una sangre que la llevan al banco de sangre y contamina toda la que ya estaba ahí. Pues salió más caro el caldo que las albóndigas, hijos. ¿Ok? Entonces, ¿si es bueno donar sangre o será malo? Bueno, eso depende de la iglesia a la que usted vaya, ¿ok? Entonces, pero nosotros, lo que sí quiero decirle, la sangre, como dijo la hermana, es vida. Hermanas, varones, tápense los ojos, los oídos. Brother, tápense los varones, tápense los oídos. Hermanas, cuando ustedes tengan su menstruación, tengan cuidado de que no sea mucha la pérdida de sangre, porque si esto está aconteciendo constantemente, necesitan ir a un chequeo médico. ¿Oyeron? También Jonathan oyó. No, sí, el problema es que no lo aprendan, el problema es a veces cómo se explica. Que se puede llegar a tocar estos temas entre los jóvenes y ya se habla de que se desangran y ya no saben ni de qué están hablando. Entonces, una cosa es hablarlo, que es correcto, otra cosa es hablarlo en forma vulgar también. ¿Me entendieron? Eso es lo que quiero que sí podemos hablar de cosas que son sensibles y que son tabú, que no se tocan en las iglesias. Sí podemos hablar de ellas, pero con precaución, con cuidado. Entonces, es bien importante entender eso. Ya pueden destaparse las orejas y los ojos también. De todas las religiones que profesan su creencia en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y aún es que no, tienen una relación con la sangre. La mayoría de religiones hablan de sangre. Todas, aún las religiones antiguas, prehistóricas, en México, sus ritos eran con sangre. Entonces la mayoría de las culturas se han visto envueltas en rituales de sangre. Por eso es importante que aún nosotros entendamos que la Biblia sí habla de sangre, pero no habla de sangre humana la que hay que derramar. Entonces eso es bien importante para nosotros entender lo que Dios nos dice en su palabra. Y muchas de las veces las personas, por eso les dije, donar sangre es válido siempre y cuando la iglesia que usted vaya. Porque hay iglesias que te dicen que está prohibido, que usted le pongan sangre, que usted done sangre, y etcétera, y etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en ese detalle ahora. Sin embargo, muchas de las veces lo que se dice no se apega a la realidad escritural. Ese es el problema. Se habla sin conocer las cosas. Se habla sin una base escritural. La suma de tu palabra es verdad, dice la escritura. Y a veces usamos un versículo y esa es verdad, y la verdad, y la verdad, y nadie nos saca de ahí. Bueno, esa es una parte de la verdad, pero no toda la verdad. La verdad es la suma de tu palabra. El versículo que está aquí y el que está hasta allá, con el que está en medio, súmanos, y esa es la verdad. La suma de tu palabra es verdad. ¿Entendemos eso? Entonces no hay por qué pelear con un solo versículo y que diga, no, pero es que aquí dice. Está bien, hombre, no te preocupes. Sigue estudiando. Cuando encuentres el otro, tú mismo vas a patinar ahí. Por cierto, antes de que se me olvide, estoy orando por un ¿saben lo que es un yoyo? Estoy orando por un yoyo. Cuando usted encuentre un yoyo, porque se ve bueno, o así como que digo, para el rabino, o sea, para el pastor de la congregación, me lo regala, por favor. No, de veras, es en serio. Porque tengo una enseñanza, pero necesito ese instrumento para eso. ¿Para qué?
¿Se acuerdan cómo se llama la predicación? La sangre. No, no es el yoyo, es la sangre. La de hoy es la sangre. La otra es la congregación Duncan. No la sangre. No el yoyo, perdón. La congregación Duncan. Así se llama este mensaje. Ya tiene el nombre. Nada más necesito el yoyo. ¿Ok? Entonces... ¿Lo pueden contar en internet? no, sí, pero yo no lo quiero comprar. Yo que alguien me lo regale. Ese es el chiste. Esa es la cuestión, de que me lo regalen para que yo lo pueda usar. No, regálenmelo si lo no, y de verdad, cuando me entreguen eso, cuando me regalen ese yo les predico la enseñanza. Entonces, un ejemplo de lo que le estoy diciendo, que cada quien habla de la sangre a su manera, es por ejemplo, en México hay una comida muy famosa. ¿Alguien la conoce? A ver si tal vez la tengo por aquí. No la tengo por aquí, la tengo más adelante. ¿Ok? En México hay una comida muy famosa que se llama, ¿cómo? Moronga, relleno, que se compone de tripas de animal, preparado con la sangre, hierbas de olor, además de condimentos que se vacían en la tripa y se cuece, y esta sangre se va cuajando hasta la forma que queda como un chorizo, como una salchicha prácticamente. Su textura sólida, se come. Entonces, en muchas corrientes religiosas de México, aún en el cristianismo, se aprueba comer eso. ¿Sí o no? Entonces no hay problema, hermano. Tú nomás ora y santifique los alimentos y vénganos a tu reino, Señor. El problema es que ya vimos que la oración, apenas que ustedes sean muy ungidos, podría cambiar esa tripa por una verdadera bistec. Si no, se va a quedar en sangre y se va a usted a comer la sangre y se va a meter en problemas. ¿Con quién? No sé, a lo mejor con su conciencia nada más. Entonces, en la cultura popular mexicana, se le ha dado un alto valor a la sangre. Es habitual que el niño sea alimentado con hígado, porque el hígado, nos guste o no, contiene muchos de los nutrientes de la sangre. Entonces, el hígado es bueno, es más, los médicos lo recomiendan, ¿sí o no? Para el que le falte hierro, atáquelo con hígado, por lo menos 2 veces por semana, hermano. Y va a ver que pronto lo va a ver que su hierro se ha repuesto, que se está reponiendo. Entonces, es bien importante. Las hermanas que pierden mucha sangre, coman hierro y judías. Por si no saben qué son judías, son frijoles. Y los que tienen más hierro, contrariamente a la creencia popular de que son los negros, son los pintos. ¿Ok? Investíguelo, no se deje llevar por todo lo que le digo, investíguelo. ¿Ok? Pero ya lo investigué. Entonces, es bueno comer frijolitos, hígado, para reponer o para tener buen hierro. Bendito sea el Eterno. Entonces, por los altos nutrientes que tiene el hígado, se le recomienda a los niños, a las mujeres embarazadas, se recomienda que las personas lo coman, los ancianos incluso. El problema es cuando nos topamos con la verdadera sangre. ¿Qué hacemos? Entonces, la sangre es codiciada por muchos pueblos. La sangre de animal, llamada por ejemplo, hay un animal que dicen que es muy importante comer sangre, esa sangre que te sana, que te fortalece, que te pone rechonchito, que te pone rellenito, chapeado y que te quita toda enfermedad. La sangre es D, empieza con T y la otro animal es I. De tortuga y de iguana. Es muy codiciada en muchos países la sangre de esos animales. Y yo sé, porque a mi hermano se la daban cada semana, le daban por lo menos un vaso de sangre de iguana con Coca-Cola. ¿Ok? Yo se tenía que ir a buscar las iguanas, que porque estaba enfermo, mi hermano no le voy a decir exactamente todo lo que tenía porque ya sería publicidad, pero así estaba. Y entonces la recomendación era que le dieran sangre de iguana. Y en muchos países se hace esto, ¿no? Entonces es muy codiciado ese animal por su sangre, para beberlo, que por las supuestas propiedades nutritivas que tiene. Entonces, y por estos ejemplos y muchos más, a lo largo de las generaciones se han transmitido el consumo de el consumo de la sangre es muy saludable. Así que dice, usted puede comer sangre, coma sangre, le va a hacer bien. Cuando una persona, entonces con el deseo de hacer la voluntad de Adonai,
se encuentra que su cultura dice que puede comer sangre, que puede comer la moronga, que puede comer el relleno, y de pronto se encuentra en la escritura que dice que no puedes comer sangre en ninguna forma, se queda uno tambaleando. ¿A quién es el primero que acudimos? Al pastor. Pastor, en mi casa matamos puerco, matamos res cada 8 días y hacen moronga, pero yo veo que la Biblia me dice que no puedo comer sangre. El árbitro va a ser su pastor. Si su pastor no cree en la Torah, le va a decir, usted nomás ore, hermano, y dele gas. Si su pastor cree en la Torah, le va a decir, la Torah te lo prohíbe. Pero entonces va a haber un choque entre su cultura y lo que la Escritura le dice. Y aquí va a estar, ¿qué hago? En casa, ¿qué hago? ¿Lo obedezco la Biblia? ¿O quedo bien con mi familia? Entonces, ¿qué? Yo quisiera saber, ¿qué haría usted? A ver. Sí, ahorita porque está aquí, ¿estuviera en su casa, allá con su familia? ¿Ok? Entonces, es bien importante que la cultura nos dice una cosa, pero la Torah nos dice, la Escritura nos dice algo diferente. Romanos, Pablo hablando por el Espíritu Santo nos dice, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios, ¿qué cosa? Que presentéis vuestros cuerpos santo, agradable a Dios, que es razona lo que te está diciendo Dios. No tienes es que la fe ciega, hermano. No, la fe se razona en las Escrituras. ¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué te está diciendo en la Escritura del Eterno? Es bien importante, entonces dice, no se conformen. Y eso tendría que ver con tu cultura. No te conformes con lo que dice tu cultura, con lo que dice tu país, con lo que dice la región donde tú vives, sino transfórmense. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo vas a renovar tu entendimiento? Bueno, a ti te enseñaron de comer sangre saludable. A ti te enseñaron que la iguana es buenísima. A ti te enseñaron que la tortuga es excelente. ¿Pero qué te está enseñando la Torah? Te está a enseñar posiblemente, posiblemente te va a enseñar lo contrario. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que renovar. ¿Qué cosa? Tu entendimiento. ¿Qué es renovarlo? Comprobando cuál es la buena voluntad, no de tu cultura. ¿De quién? De Dios. Y esa es agradable y perfecta. Ahora sí entendemos lo que Pablo está diciendo. Ahora sí se nos hace más claro. Ah, ya sé. Entonces, aquí le hago caso. Papá, yo les pedí un ejemplo hace unos días pasados. Hijo, ve y cómprame 1 kilo de marihuana. ¿Debería de comprarlo, hijo? ¿Por qué no? Soy su padre, me tiene que obedecer. Bueno, me debe de obedecer en las cosas que son correctas en el Eterno, no en lo que es incorrecto. Entonces, cuando tu papá te está mandando a hacer algo incorrecto, tu mamá, con todo respeto, dígale, papá, eso no dice Dios en la Escritura. Mamá, eso no me dice Dios en su palabra. Entonces, no tienes que pelear. Simplemente hable con la verdad, pero hable sabiendo lo que está diciendo. Entonces, así que ahora vamos a destinar un espacio para hablar de la sangre. El vocablo hebreo para sangre es dam. Así se dice, dam. Es una dalet y una mem. Su correspondiente palabra en griego es haima, que aparece 361 veces en hebreo y 99 veces en griego a lo largo de las Sagradas Escrituras. Entonces, la sangre es muy mencionada, de demasiada cantidad. Cuando usted encuentra esa cantidad mencionada en las Escrituras, es porque es demasiado hablado y a Dios le importa tanto que lo dejó muchas veces escrito. ¿Quién de ustedes se ha puesto a analizar acerca de la sangre en otro tiempo? O nada más, para nosotros es bien fácil de que nos digan, Jesús murió por ti y ya eres salvo, derramó su sangre. Pero es lo mismo para lo que dicen las Escrituras. Si usted ha puesto a preguntar acerca de eso, ¿por qué? ¿Por qué Dios le pidió que se derramara sangre? Entonces, la sangre y la vida. ¿Qué es la sangre y la vida? La primera vez que en el Antiguo Testamento aparece la palabra dam, sangre, es precisamente en un asesinato. Y es en Génesis
donde nos narra la historia del primer desastre que hubo con Caín y Abel. Génesis 4:10, dice la escritura, léalo conmigo. Y él le dijo, ¿qué has hecho? O sea, el Eterno le pregunta, ¿qué hiciste, Caín? ¿Qué hiciste, Caín? ¿Y qué le dices? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La sangre que derramaste está pidiendo venganza. Está pidiendo justicia. ¿Por qué resultó tan abominable este suceso de que Caín matara a su hermano? ¿Por qué a Dios lo confronta y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho, hombre? ¿Por qué le resultó repugnante este asesinato al Eterno? Olvidemos el efecto que fue para Adán y para Eva. A Dios, ¿por qué le causó dolor, pesar? ¿Por qué quiere usted? A ver, quiero que se ponga aquí un momento. Porque las jóvenes pueden participar también. ¿Por qué cree que a Dios le habrá molestado que Caín asesinara a su hermano? Por el motivo en el cual lo hizo. Porque Dios dio la vida y Él la quita. Muy interesante todo lo que responde. Pero ¿oyeron lo que dijo la hermana? Dios es quien da la vida y Él es el único autorizado para quitarla. Ningún ser humano está autorizado para cortar una vida, para truncar una vida que dio el Eterno. Entonces, la importancia de la sangre la establece más adelante el Eterno en la misma escritura. Vamos a verlo, miren. Véanlo aquí. Entonces, ¿qué dice Génesis 9:4? Pero carne con su vida, ¿qué es? Hasta ahí, permítanme. Entonces, ¿qué te dice? Un animal que todavía tiene sangre, aunque está muerto, no lo puedes comer. ¿Por qué? Porque la sangre es, ¿qué cosa? Es su vida. Entonces, ¿qué es lo que le da vida a un cuerpo, sea de animal o sea de un humano? La sangre. Entonces, no lo puedes comer. Esta es la importancia que Dios le está dando. Tú no puedes comer carne con su vida. ¿Qué es su vida? La sangre. Alrededor de 2000 años antes de que se estableciera la voluntad de Dios por medio de Moisés, a Noé se le advierte la importancia de la sangre y se le ordena no comer sangre. Desde aquí está el primer mandamiento donde Dios dice, no puedes comer sangre, Noé. De ahí en adelante, acuérdense que hasta aquí es donde se empieza a comer carne. Más adelante, más atrás, perdón, la escritura habla solamente de hierbas, de frutas, de vegetales que se podían comer. Hasta que salen del arca, es cuando por primera vez el Eterno le dice, puedes matar, puedes comer. Pero le advierte, no vas a comer carne con su vida, porque la vida es su sangre. No la vas a comer, la tienes que derramar. Entonces, otro aspecto importante de la palabra que se tradujo como vida, aquí en Génesis 9:4, pero carne con su vida, que eso sangre no comeréis, es la palabra aquí es nefesh, y nefesh es alma. Es lo que está en Deuteronomio 6:4, donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu nefesh. Nefesh es con toda tu alma. Entonces, para el judaísmo hay varios tipos de vida en el ser humano. No tengo tiempo para explicarlo ahorita, en otro momento lo haré, pero quiero que sepa que ellos creen que el nefesh es una parte de la vida. Sin embargo, el alma solamente existe mientras hay sangre en el cuerpo. En cuanto la sangre deja de estar en el cuerpo, el alma abandona ese cuerpo y se va, regresa a donde tiene que estar. Entonces, bendito sea el Eterno. Tengo una pregunta. ¿Por qué es abominable asesinar? ¿Por qué Dios dijo, no asesinarás? ¿Por qué? Porque para Dios es una abominación quitar la vida a una persona. ¿Por qué Dios dijo, no asesinarás? ¿Qué plan tiene Dios con decirte a ti, no tomes un arma y le dispares a alguien más? ¿Qué plan tiene Dios con decirte, o qué se le ocurriría a Dios con decirte, no quiero que asesines? Dígame por qué. Es el sexto mandamiento, por si no lo saben. No matarás, no asesinarás. Ajá. Bueno, el carácter del Eterno es, Dios es vida. Su carácter es vida. Entonces, por cuanto Él es el Dios de vida, Él es el dador de la vida. Por lo tanto, cuando alguien le quita la vida a otro ser humano, estamos ofendiendo a aquel
que dio la vida directamente. Entonces, cuando usted agarra y asesina a alguien, usted ofende directamente al dador de la vida. Incluso por eso nos dice la Escritura que tengamos cuidado de no asesinar a nuestros hermanos, y no de forma física, pum, pum, de una pistola, sino que los matemos espiritualmente, porque como quiera que sea esa vida espiritual que tiene, también se la ha dado el Eterno. Y cuando usted y yo ofendemos una vida y cortamos una vida espiritual, ¿a quién cree que estamos ofendiendo? Dígamelo usted. Al Eterno, por supuesto. Entonces, pero ¿por qué no comer sangre? ¿Por qué no? ¿Por qué el Eterno no dice no coma sangre? Sí, sabe, sabrosa. Yo sé que ahorita dice usted, ay, pero ¿a poco nunca la comió? ¿Quién de ustedes la llevó a comer? Yo la llevo a comer, Estaría bueno. La verdad, hermana, ¿cómo sabía? Pues quién sabe cómo la prepararían, pero cuando la saben preparar, yo era carnicero, hermano. Sabía riquísimo eso. Entonces, como ya vimos, la sangre está íntima relacionada ¿con qué? Con la vida. ¿Ok? Y es un símbolo de vida. Por lo que al consumirla, le estamos, o para poderla consumir, le robamos la vida a un ser vivo, a un animal que Dios creó. Y sabe que hay personas que desgraciadamente también les gusta la sangre de animal. Esos besos más tristes todavía. Y sí, no sé si va a decir algo, ¿no? Creo que No. le hizo así. Es difícil creerlo, pero hay personas que les gusta la sangre humana. Y olvídese de que son vampiros, son otra cosa. ¿Ok? Entonces, imagínese que para usted comer la sangre de un cordero, tiene que matar el cordero, le tiene que quitar la vida. Entonces, al quitarle la vida, usted está atentando ya contra lo que Dios dijo, de que le quites nada más la vida y por comerte la sangre. Dios dice, no comas la sangre de un animal. Si es un animal que se puede comer, derrama la sangre en el suelo y después te lo comes. ¿Por qué? Porque Él ya dijo explícitamente, su vida es la sangre. Y además nos va a decir otra cosa más adelante, que no lo quiero traer a colación ahorita, pero más adelante veremos, o mañana veremos, ¿para qué dio el Eterno la sangre? Algo bien específico, pero si alguien lo sabe, puede decirme ¿para qué Dios dio la sangre? Ok, bueno, sí, para vivir, para que respiremos, pero algo que la Escritura diga, para esto es la sangre, para esto sirve la sangre, para esto les di la sangre, para esto quiero que sea usado la sangre. para redimir de los pecados. ¿Quién dijo? ¿Para redimir de qué? Los pecados. De todos. Bueno, realmente a veces en el cristianismo se nos ha enseñado que todo pecado con un cordero lo hacías en el Antiguo Testamento. Esa es la creencia general. Pero les voy a demostrar que se hizo expiación con cosas que ni siquiera son sangre y que ni a veces ni pensamos que se puede hacer. Se los voy a demostrar que se hizo expiación con algo más que no era sangre. Pero hay un texto específico, hermana, que dice exactamente así. Porque la sangre se las he dado para derramarla en el altar por expiación de vuestras almas. Así exactamente dice la Escritura. Entonces, ¿para qué Dios dio la sangre exclusivamente? Una, para usarla como expiación. Para todos los pecados, ya lo veremos más adelante. No quiero meterme para allá ahorita. No es lo que voy a tratar ahorita en este momento. Entonces, hay unas restricciones fuertes en las Escrituras en cuanto a comer sangre. Dios dice, no lo hagas, no comas sangre. Y hoy quiero que quede bien claro eso, para que cuando usted vaya a su país de origen y le digan, te he preparado este relleno, usted ya sabe que usted tiene que renovar su entendimiento conforme a la voluntad de ¿quién? Del Eterno. Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Me lo lea, por favor? ¿Alguien que me lo lea? No es esta. Aquí está. Mire, esa es la moronga, mire. Ese es el famoso, mire, con chilito, con pepper, y le ponen hierbabuena, y tomillo, mejorana, y chile verde rebanado, bien picoso, y tortillas hechas a mano, y una Coca-Cola, híjole. Imagínese. ¿Por qué no comer sangre? Aquí viene la pregunta. ¿Por qué no? ¿Porque mi religión no lo prohíbe? No. Ok.
Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Elohim es hecho el hombre. ¿Por qué está prohibido asesinar? Porque cuando tú lo haces, estás matando a imagen de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ¿qué nos dice el Eterno? Por eso nos va a decir algo bien importante. ¿Quién me lo lee? Deuteronomio 12:23. Solamente que te mantengas firme en Ahí. Solamente, ¿que qué? Que te mantengas firme en no comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida y no comerás la vida. Juntamente. Ya entendemos entonces por qué no podemos comer carne. ¿Por qué? Perdón, sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es la vida. Pues diga, por lo menos porque Dios me lo prohibió. De perdida. Otro más. Levítico 7:26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habites. ¿Alguien llegó a comer el buche, el pescuezo del guajolote relleno de sangre? No. Mi abuela era experta para eso. Gallina que mataba, la llenaba. Toda la sangre que caía, ella sí no desperdiciaba nada más, hasta las plumas me quería tragar, yo creo. La sangre que caía de la gallina, o de la totola, del pípilo, del guajolote, del turqui, del chupe, que salía, la capeaba en un traste, la cuajaba, le hacía lo mismo que la moronga del cerdo y de la vaca, y lo ponía a vivir junto con los demás, y cuando usted pescuezote le hacía me acuerdo que le picaba con una aguja, para que no se le reventara el pescuezote, la pensaba cuando me lo daba yo no le tenía miedo a la sangre, le tenía miedo a la cabeza, pero no me daba gusto comerlo. Y cuando te tocaba lo que te tocó, lo que salió, eso te tocaba, y no que esa parte no me gusta. O te la comes o leñazo. Y no, ahí no estaba con que yo no quiero esa cosa. Mira, dame una pizza. Ay, sí, mijito, ahorita le llamamos a Pizza Hut, que te la traiga. Gloria al Eterno. Ok, entonces, además, ¿ninguna qué? ¿En dónde, hermana Erika? En ningún lugar en donde habites, ni de aves ni de bestias. Yo sabía que a mi abuela se le iba a antojar la sangre de la gallina. Sí sabía. Dijo, no te la comas, ¿Qué vigencia tiene no comer sangre? Puede ser hasta que viniera Jesús nada más. Ya viniendo Él, todos los alimentos son limpios. ¿Sí? Hasta que viniera Jesús nada más, hermano. Hasta que viniera Jesús nada más. No. Es lo que dicen. Mucha gente piensa que con la llegada del Mesías muchas cosas se vuelven obsoletas, que se vuelven viejas, que ya no tienen vigencia. Sin embargo, en el mal llamado Antiguo Testamento, claramente se especifica que no comer sangre es el mandamiento a perpetuidad. ¿Quiere verlo? Aquí está, miren. Esto es algo que acaba de pasar recientemente. Están entrenando a soldados a sobrevivir en el desierto con sangre de víbora. Esta es una víbora. ¿Ok? Y eso es algo real. Lo están entrenando para sobrevivir con sangre. Que porque todo lo que pierden en el ejercicio y las millas que corren, con eso supuestamente lo reponen. ¿Ok? Bueno, ahí está. Pero ¿hasta cuándo es este mandamiento? Bueno, se supone como ella cree en Cristo, a lo mejor ya no hay ningún problema, ya lo podría hacer. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Levítico 3:17. Estatutos, ¿qué dice aquí? ¿Será? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Ninguna qué? Rosura ni ninguna sangre. ¿Qué es lo que más nos gustaba antes, hermano? La verdad. Lo gordito. Las chuletas gordas, con harto gordo, que hasta se escurre la manteca, que le da harto sabor al guiso, hermano. La grosura no hay que comer. Científicamente, ¿alguien sabe qué produce la misma gordura que se come uno? Científicamente, médicamente, clínicamente, ¿qué produce? Colesterol. Puro colesterol.
¿Sí, hija? ¿Usted sabe? ¿Por qué cree que entonces el Eterno la prohibió? Para que no se corte tu vida antes de los 70 años, por lo menos al 70 que le llegues. Pues entonces hay que empezar a comer lo que el Eterno dijo que debemos de comer. Bendito es Adonai. Entonces, ¿hasta cuándo es el mandamiento de no consumir sangre? Para siempre. Entonces, en cuanto al consumir sangre, el consumo de sangre desde la antigüedad se ha asociado con prácticas ocultas de ocultismo. ¿Sabe que los hechiceros en sus ritos practican el beber sangre? Orina, excremento, semen. En los ritos de rock and roll, jóvenes que les gusta el rock, que les empiezan a ir a que quieren ir a los conciertos, ahí en esos conciertos los grupos de rock incluso les pescosan gallos y hacen la expiación por la gente ahí y los bañan con sangre. Un rito prácticamente tomado a imitación de lo que dice la Escritura, pero ellos lo hacen en otro sentido, no como lo dice la Escritura. Y le digo porque yo estuve ahí, yo fui, quiere que le diga a qué conciertos fui, le digo a qué conciertos fui y vi lo que hacen, no me lo han contado, yo estuve ahí. Es un degenere completo. A mí me gustaba el rock and roll, a mí me gustaba la música de los Beatles, de Creedence. Yo no entendía nada, pero estaba bien chévere esa música para mí. Sí, señor. Agarran la Biblia y se hacen de todos amigos de la Biblia. Sí, eso no es, ya, pues, bueno, yo creo que eso ya lo saben, o sea, yo pienso que eso ya, a ese grado se llega. Orinar sobre una Biblia, hacer del dos, y delante de la gente no crea que se esconden, pero esa es una práctica que exactamente, había un Dios que esa es la verdad de honrarlo cuando llegaban, y pum, y vamos, y el otro su ofrenda. ¿Verdad que suena horrible? Pero esa era una manera de ofrendar a los dioses cananeos, por si no lo sabe. Ve entonces por qué el Eterno nos dice, pueblo santo serás, pueblo inteligente, si lees la Torah, si la practicas, quiero que seas inteligente, pero viven estos mandamientos, ¿para qué? ¿Para que tengas salvación? No, para que tengas vida, para que vivas. Entonces, vamos a un punto importante aquí, mire. Hace tiempo me preguntaron, hermano, ¿y usted qué dice? Estoy bien ciscada, me dijo una hermana. Ya no quiero tomar Coca-Cola porque dice pistachón que le echan sangre. Pues si fuera cierto, ¿qué dice la Escritura Levítico 19:26? No comeréis. No, eso ya se lo puse yo, no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia, ¿eh? Yo lo puse. Y luego dice, no sean, no dice goreros, es agorero. Pero tampoco sea gorero. ¿Ok? Ni adivino. ¿Qué dice la Escritura? Ninguna, no comeréis cosa alguna con sangre. Si fuera verdad que la Coca-Cola en México, que por eso sabe más sabrosa, le echan sangre, ritos de sangre, deberíamos de evitarla entonces, hermano. Pero no me consta a mí. ¿Para qué le voy a decir? Ya me puse a investigar, ya hice una investigación. Yo no, nomás lo puse así porque le voy a mandar también este estudio a la hermana. Y si ella le crea pistachón, pues entonces que crea que si tiene sangre no la puede tomar. ¿Por qué? No por lo que diga pistachón, sino por lo que dice la Escritura. ¿Me entendió? Si hay guisados hay carne que se tiene que comer con sangre para que te sepa buena, dicen ellos. Le va escurriendo la sangre todavía cuando te lo sirven. Y dicen, es que sí está en su punto. No, me ponme no. Pero le vas a perder el sabor, que se pierda el sabor, pero que no se pierda mi alma. ¿Ok? Sobre todo en el Golden Corral o en casas de steak, en las casas de steak, ahí te venden el steak, te sirven el steak crudo prácticamente. En sangre. Pero ellos dicen que no es sangre, que eso es jugos de la carne. Este jugo. Usted ya lo probó, ¿verdad? Le echa sangre a la carne y va a ver cuánta sangre suelta. Antes de que esté la cosa. Sal a la sangre. Sí, échale sal a la... Perdón, ¿qué dije? Échale sal. No, échale sal a la carne y va a ver cuánta sangre. Póngale en un traste y va a ver cuánta sangre le saca la sal. Esa es la manera de hacer más como los judíos hacen cocer una carne. Así de sencillo. Y luego la lava para que se le quite la sal. Ya,
cuando usted la cose. Por eso el pollo cuando lo comemos tiene todavía negro en todas las piernas, así, en el muslo está negro, porque no lo desangran como tiene que estar desangrado. ¿Solución? Sal, la lavan y la conservan. ¿Ok? Esa es una solución. Para evitarnos caer en la raya de estar peligrando de comer sangre. Y el steak medio crudo, pues será que tengo nervios, pero nunca me ha gustado. Yo lo prefiero bien cocido. Al hermano Alex le gusta. ¿Sí, hermano? Porque al cliente así le gusta. Es que, ¿sabe cuál es el problema? A la hora de comerlo, está seco. Entonces ya no sienten el... Pero de acuerdo a lo que Dios dice, ¿está permitido comer sangre? Entonces las instrucciones que se dan en cuanto a la sangre, a su uso en el tabernáculo y después en el templo, vamos a verla que para el perdón de pecados, incluso de ciertos pecados, no de todos, se requería el derramamiento de sangre. Vamos a ver qué nos dice la Escritura por aquí a nosotros. La sangre en el tabernáculo. Las instrucciones relacionadas al servicio del Eterno, ahí se encuentra el derramamiento de sangre como sacrificio por el pecado. Éxodo 30:10, ¿qué dice? Y sobre los cuernos, o sea, del altar, hará Aarón, ¿qué? Expiación. ¿Qué es expiación? Limpiar, quitar la culpa del pecador. Una vez, ¿a dónde? En el año, ¿con qué? Con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. ¿Con qué se hacía enfáticamente la expiación de ciertos pecados? Ya quiero que les vaya quedando claro que la Escritura nunca habla de que todos los pecados eran perdonados. Con sangre. De ciertos pecados. ¿Con qué se hacía? Con sangre. Una vez en el año hará expiación sobre él. ¿Sobre él qué? Sobre el altar, sobre los cuernos, por vuestras generaciones. Será muy santo al Eterno. Eso es lo que Dios dice en cuanto a la sangre en el tabernáculo. La transgresión a la voluntad del Eterno debía ser reparada con la vida, de tal manera que se tenía que recurrir a un sustituto para el que pecaba. Y vamos a verlo en Génesis 9:6, que nos dice la palabra de Dios. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Qué dice Dios? Quítale la vida a alguien, alguien más va a venir. Y se cumple prácticamente esto, ¿sí o no? En los pueblos, uno mata por allá uno, llega el primo, lo mata, y luego viene el cuñado y mata a este, y luego viene el tío y mata a este, y así se va. Se han acabado pueblos enteros por la venganza. Familias enteras. Es más, hay una canción secular, que muy famosa, un corridazo, que nomás las mujeres quedan, así se llama. Y hay una película, me parece también. Directamente relacionado con una catástrofe que sucedió en uno de los pueblos del norte de México, donde se acabaron todos los hombres, nomás las mujeres quedaron porque todos se empezaron a matar, eran dos familias prácticamente el pueblo. Y así se titula la canción, si la quiere escuchar, allá usted, nomás las mujeres quedan. ¿Ok? Entonces, el que derramare sangre de hombre, su sangre también será derramada. ¿Te das cuenta entonces que la sangre sirve para expiación de las almas? Ya lo dijo el Eterno. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de qué? Del animal, del ser humano, en la sangre está. ¿Y qué dice el Eterno? Aquí está el versículo que yo les decía. ¿Qué dice el Eterno? ¿Para qué dio la sangre? Quiero que lo vea aquí. Y yo os la he dado. ¿Qué cosa dio? La sangre. ¿Para qué la dio? Para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre, ¿qué dice? ¿Para qué dio Dios la sangre? Enfáticamente, contésteme. ¿Para qué Dios dio la sangre en algún momento? Para expiar el pecado de las almas, de nuestras almas. Entonces, ¿se da cuenta para qué sirve la sangre? Sirve para expiación, de tal manera que para el efecto de preservar la vida la vida del ser humano se buscaba a un animal que pagara en lugar de la persona que cometió el error. Para esto ya lo sabemos, ya lo entendemos. Pecaba una persona, y voy a aclararle, no todos los pecados, pero un pecado que se podía expiar con sangre. Iba, tomaba un cordero, lo presentaba y ese cordero era el sustituto
por la vida de esta persona. Entonces, la sangre no se empleó para salvación por primera vez en el tabernáculo. ¿Alguien sabe o se acuerda dónde se empleó por primera vez que haya traído salvación la sangre? ¿En dónde fue? ¿Dónde? En Egipto. ¿Cómo se usó esa sangre para protección? Perfecto. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en las que han de comer. Verso 13. Y la sangre os será, ¿por qué? En las casas donde vosotros estaréis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Desde ahí ya se apuntaba a que esa sangre que se está poniendo en la puerta, un día alguien iba a poner sangre para expiar un pecado que la Torá no dice que se puede expiar, que no hay expiación prácticamente para ese tipo de pecados. Y como ya me estoy adelantando, esa es la razón por la que murió Yeshua, no por los pecados que se pueden expiar a través de la Torá, sino por los que no puede, por los que no hay un sacrificio, por los que no existe una ofrenda en la Torá. Por ejemplo, dígame, ¿qué ofrenda había para el que cometió adulterio? La paga del pecado es. Pablo se inventó algo nuevo entonces. ¿Qué ofrenda había para el que fue a consultar a Walter? Me ha quitado de su pueblo. Pues, ¿verdad que entonces no había expiación por eso? Es pecado de caret, se llama en hebreo, de ser cortado de Israel. Por ese tipo de pecados tuvo que morir Yeshua HaMashiach. Los demás, la Torá ya dio pautas para su expiación, pero hay pecados que cometimos o que hemos cometido, los cuales no tienen perdón en la Escritura. Pero hay perdón en Yeshua HaMashiach, claro. El castigo de nuestra paz. Dele gracias al Eterno y a Yeshua por haber hecho el sacrificio. Es lo menos que podemos hacer. Gracias, bendito Yeshua HaMashiach. Gracias, bendito Dios de la gloria. Entonces, para la determinación de dar muerte a los primogénitos existía una salvación. ¿Cuál era? Que se intercambiaría la sangre de ese animalito y se ponían los postes y de esa manera el Eterno pasaría y no sería muerte a los primogénitos que estaban en Egipto. Solamente intercambió la sangre del primogénito por la sangre de un cordero. Pero la sangre es la que hizo la expiación, la que hizo, la que trajo la salvación. El cordero que se seleccionaba tenía que ser sin mancha, y si fuera, y hay muchos que incluso ahora en Israel dicen que ese cordero que simbolizaba al ídolo de Egipto, un ídolo de Egipto. Les voy a decir por qué no. Y esto salió después de que los judíos mesiánicos empezaron a predicar que el verdadero cordero que quita el pecado del mundo es Yeshua HaMashiach. Entonces, el judaísmo ortodoxo, con tal de no tener nada que ver, empezaron a decir que ese ídolo, que ese cordero, en sí representaba al ídolo de Egipto. Entonces, si representaba al ídolo de Egipto, ¿para qué tenía que ser sin mancha? ¿Para qué tenía que ser sin defecto? Si al final de cuentas era el ídolo de Egipto. Cualquier cordero, nada más hay que matarlo y representa al ídolo. Sin embargo, Dios sabía lo que estaba haciendo y sabía que llegaría un momento en que Yeshua el Mesías sería derramada su sangre de él para expiar los pecados del mundo, los pecados que la Torá no provee una expiación. Bendito es el Eterno nuestro Padre Celestial. La sangre derramada. Ya vamos a acabar. Aquí vemos lo que pasó prácticamente en Egipto, lo que se hacía en aquel entonces. Y la sangre se ha incluso satanizado a los judíos, que ellos son los que matan gente, que ellos son los que matan personas, que le sacan la sangre, que porque de esa manera, no, si hablar de la sangre no creo que es tan fácil en las cosas de Dios. Entonces, sin embargo, en el Santo Templo y en el tabernáculo se usaba, Dios dijo que se usara, y vamos a ver, primeramente se usaba ¿dónde? En el altar. Éxodo 29:16, y matarás, ¿qué cosa dice? El carnero. Y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Estos no eran los cuernos, era alrededor. ¿Para qué? Era para la expiación. También era rociada en el lóbulo derecho, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el lado derecho del cuerpo de Aarón. Vamos a verlo. Éxodo
29:20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás ¿sobre qué? Sobre el lóbulo de la oreja derecha de quién? De Aarón. Sobre el lóbulo de la oreja derecha de sus hijos. Sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos. Y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, la que sobra. Imagínense que a usted lo consagraran hoy en día de esa manera. A ver, hermano, véngase, lo vamos a ungir para servir al Eterno. Y ¡paz! Empezamos a decir, ay, hermano, sí. Y yo, ni con aceite queremos que nos unjan, se me va a manchar la camisa. ¿No creen que les echaban tantito aceite así ya? Se les derramaba el cuerno. Vean la película de donde es más, vean el video de Java, Ángela Java que tengo en YouTube. Ahí se ve parte de la película de David, donde Samuel unge a David y le derrama todo el cuerno de aceite. ¿Sí? Yo un día lo vi. Fíjese, me quedé impresionado, dije yo. Y aparte de que el aceite es caro, hermano. Y no es de ese rancio que le echan, que todos le meten en la mano. Y a las 2 semanas ya huele bien feo. Imagínate ser rociado todo así en tu cabeza con aceite de ese y que vas empapado. Qué experiencia tan emocionante. Ojalá un día podamos comprar aceite para ungir a cada uno aquí. ¿Ok? Uno más. El pueblo fue rociado con sangre. Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció ¿sobre quién? Y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Cómo fue confirmado el pacto? Y más, imagínate que nos echaran aceite así del altar a todos. Un día muchos salieron enojados, pues así le hicieron, salieron enojados, me arenaron mi ropa, quién sabe qué. Pues a lo mejor esa persona no estaba siguiendo lo que dice la Escritura, hijos. ¡Qué experiencia! O sea, tal vez no agradable, pero sentir eso. ¿Alguien ha sentido la sangre pegajosa, cómo se pega luego y se empieza a cuajar? Sentir eso en tu vida, en tu cuerpo y pensar, ¿por qué Dios quiere que me bañen con sangre? ¿Qué experiencia sería para ti? Mi esposa estaba ahí un día y, ¡ay, mis tenis! ¡Ay, mi falda! ¡Ya! Acabaste de manchar. ¿No vas a comprar más? Imagínate ser rociado con sangre. No nomás los zapatos. Yo hasta agarro y le hago hacia el cuchillo. ¿Se imagina? Pero pues ahorita que ya lo entiende uno, que me caiga toda la sangre del Señor. Bien importante. ¿Qué dijeron los Yehudim? Su sangre sea. ¿Para qué es la sangre? Para espiar. Ahora tiene sentido lo que esos locos estaban diciendo. Gloria al Eterno. Sé que por ignorancia entregaste al Santo de Israel. Fue pecado de ignorancia el que cometieron. Gloria a Dios. Les digo que esto se pone bueno, nada más que ustedes, pues dales café, hermana, para que se me despierten, por favor. Llega. Y por eso se había perdón y dicen que por eso estamos... ¿Hay perdón por el pecado de ignorancia? Sí. ¿O no hay perdón? Sí. Es más, te la voy a adelantar. Moshe está en el monte orando, Señor, perdónalos, apártate, Moisés, los voy a destruir, les voy a levantar una nación. Señor, tú le prometiste a Abraham. Y lo aplacó. Dice, nomás porque tú me lo pediste. Perdonó el pecado de rebelión y del becerro de oro de todo el pueblo. ¿Con qué? Con la oración de un sádic, de un justo. Moshe. Si Dios oyó la oración de Moisés, ¿no habrá oído la de Yeshua? Padre, perdónalos, porque este pecado que están haciendo es por ignorancia. No saben lo que hacen. ¿Habrá escuchado Dios a Yeshua? Gloria al Señor. Ven que cómo se nos ha enseñado a veces todo lo contrario. ¿Sí, hermana? Incluso hay un versículo que dice que a todo que sabe, hasta lo bueno y no lo hace. Sí, exactamente.
Gloria a Dios. Imagínense cuando Yeshua hablaba estas palabras, que la gente lo seguía y él sabiendo lo que estaba diciendo, porque el Eterno mandó a su ungido, el Mesías, a este mundo, y él renovaría el pacto. ¿Cómo vamos aquí que se hizo el pacto? ¿Ahora entienden lo que dice Hebreos? De pronto no entendemos cuando el escritor de Dios está hablando, el pacto se hizo con sangre. ¿Cuántos? Yo nunca lo vi. ¿Será que me debemos entender? No. Fueron rociados con sangre. Cuando se les entregaron las tablas del pacto, fueron rociados con sangre. Yeshua es enviado por el Eterno, ¿para qué? Para renovar el pacto. ¿Cómo le iba a renovar? Con sangre también. ¿Qué les dijo? Esta es la sangre del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Entonces Yeshua, el ungido de Dios, vino a derramar su sangre. ¿Para qué? Para renovar el pacto. Porque fue hecho con sangre y el pacto se tenía que renovar con sangre. Vamos a ver Juan capítulo... ¿no es que ya lo vimos? No, es el... Aquí nada más también en el óvulo del que se purificaba, lo tenían que ungir, que bañar con la sangre por la culpa. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. De esa manera quedaba ya purificado. Entonces, volviendo con la idea del Mesías, él viene, renova el pacto y vamos a ver qué les dice. Recordemos que cuando el Todopoderoso hizo el pacto con nuestro pueblo, hubo sangre inmiscuida. Así lo cuenta el Tanaj. En Éxodo 24:8, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Pero vamos a ver entonces a Yeshua. Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne, ¿de quién? Del Hijo del Hombre, ¿y qué más les dice? Y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto se cumplió literalmente, ¿cuándo? En el día que él celebró la última Pascua conocida como la Santa Cena. En ese día se cumple literalmente eso. Sus discípulos comieron del pan que les dijo, este es mi cuerpo. Sus discípulos bebieron de la copa que les dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. ¿La bebieron o no? Entonces, en esa noche literalmente se cumple todo esto que Yeshua está diciendo aquí. Bendito es el nombre poderoso de Adonai. Hay gente que critica que Dios no acepta derramamiento de sangre, que etcétera y etcétera. Sin embargo, tenemos versículos que podrían demostrarle que Dios hablaba del derramamiento de sangre. Pero, sin embargo, existen cosas que nos va a decir la misma Escritura, que por medio de la sangre derramada de Jesús se hizo algo bien importante. Ya voy a terminar. El Todopoderoso mandó a su ungido con el propósito de redimirnos a través de su sangre. Véanlo aquí. ¿Qué dice la Escritura? Bueno, estas son las citas que tenía para demostrarles que Dios ya hablaba de beber sangre. Pero vamos a ver, ¿qué dije que Yeshua vino para redimirnos por medio de su sangre? ¿Prueba escritural? Aquí está. Efesios 1:7, ¿qué dice? En quien tenemos, hablando de Yeshua, en quien tenemos, o sea, en Jesús, ¿qué tenemos? Por su sangre. ¿Redención por qué? Por sangre. ¿Qué es lo que hizo que tú fueras redimido? Por la sangre de Jesús. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Por qué fuimos perdonados? Por las riquezas de su gracia, porque es rico en gracia, en misericordia. ¿Por qué fue perdonado David cuando pecó con Betsabé y mató a Urias? ¿Por todos los toros que sacrificó? No quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Apeló a su misericordia. Él es rico en gracia, en misericordia. Y por eso, por ese simple hecho, tenemos redención por la sangre del Mesías. Y ahora, nos ha hecho acercarnos a través de él, Efesios 2:13. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿a quiénes se referirá eso? Pero vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿a quiénes se referirá? A la casa de Israel. Pues dígalo por lo menos a mí, yo estaba lejos. Yo estaba lejos del pueblo de Dios. Dígalo a mí. ¿Se refiere a mí?
Bien. Pero ahora, en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, ¿qué dice? Habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Qué te hizo acercarte a Dios? ¿Qué te permitió que tú te acercaras a Dios? Estabas lejos, por acá. Ahora puedes acercarte hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Dime por qué. Yo sé que este tema no crean que es muy fácil de tomar, de llevar a cabo. Pero es tan importante como que nos lo dice la misma Escritura. A cambio de nuestra sangre, la sangre del Mesías se derramó. Su vida a cambio de la nuestra. Sangre por sangre. Y sabes, ahora tenemos la sangre en nosotros de un rey judío. ¿Qué eres entonces? Por lo menos eres del pueblo de Israel. La sangre tuya fue cambiada por la de él. Él pagó con su sangre para que tú y yo tuviéramos vida y vida eterna. Señor. Vamos a encontrar muchas cosas escritas en la Torah. Muchas cosas que nos dicen que no sirven para nada, que ya no son para ti. Pregúntate cada vez que lo leas, ¿quién lo dijo? ¿Para quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y para cuándo se lo dijo? Tú vas a ir avanzando poco a poco en el conocimiento de Dios para ir llegando al conocimiento pleno del Eterno. Pregunta, quiero que les quede bien claro. ¿Por qué tuvo que derramar Yeshua su sangre? ¿Para qué? ¿Para qué? No tenemos toda la visión todavía, pero aquí está parte de la respuesta. Para redimirnos. ¿Qué es redimir? Hoy no se lo voy a decir. Yo quiero que usted por lo menos investigue qué significa redimir. ¿Qué quiere decir redimir? A lo mejor me va a salir con el grupo de música. Como le gusta a Teresa. Pero quiero que usted se preocupe por ver qué es redimir. Y eso es lo que vino a hacer la sangre del Mesías. ¿Qué otra cosa hizo? Nos hizo acercarnos por medio de su sangre. ¿Vale la pena agradecerle entonces a Jesús, a Yeshua, por lo que Él hizo por nosotros? Aún sin conocer todavía todo lo demás que nos resta estudiar mañana, vale la pena. Señor, aleluya. ¿Para qué dijo Dios que era la sangre en el altar? Era en rescate, en expiación por tu vida. Aunque ya te aclaré, te lo voy a aclarar mañana con mayor razón mediante la voluntad de Adonai. No todos los pecados podían ser expiados con una ofrenda. No todos. Cierto tipo de pecados nada más. Y Yeshua nos vio en la idolatría, en la hechicería, en la maldad, en el adulterio, en la fornicación, en la droga, en el alcohol, en la malicia. Nos vio llenos de tantas cosas que nuestra cultura nos decía que eran buenas, que nuestra sociedad las aceptaba como pecaditos ligeros. Pero canalizándolos a la luz de las Escrituras del Eterno, eran cosas dignas de muerte. Eran cosas que merecían que nosotros muriéramos. Pero bendito es el Eterno que Él cargó en Jesús, en Yeshua, el pecado de todos nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Él cargó, luego dice un versículo de Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Dice todos, no me diga aquí, yo no, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Él, el Eterno, cargó en Él nuestro pecado. Cargó en Jesús tu pecado. Cargó en Jesús mi pecado. ¿Para qué? Para ser redimido por su sangre. Acercarme ahora a ser injertado en el pueblo santo de Dios.
el pueblo de Israel. Ser hecho cercano a Dios. Poder acercarme hoy en esta oración, papi. Aquí estoy ante tu presencia. Aquí estoy. Para suplicarte perdón, porque no quieres toros, no quieres vacas, no quieres ovejas, no quieres cabritos. Por toda esa serie de pecados, Señor, que llegué a cometer. Porque tal vez reuniría dinero para comprarlo. No quieres sacrificio, Señor. No por ese tipo de pecados que llegué a cometer. Pero bendito eres, Yeshua HaMashiach, por haber hecho lo que nadie podía hacer por mí. Ningún sacerdote podía declararme limpio. Ningún pastor podía declararme limpio. Ningún Cohen podía declararme limpio. Ningún tribunal humano podía justificarme de mi maldad. Solamente la sangre derramada de Yeshua HaMashiach. Padre, bendito seas. Bendito tu nombre, Dios de toda la gloria, porque en ti hay redención y vida eterna. Por tu sangre, Señor. Por tu sangre, Papito lindo. Maravilloso Elohim. Realmente sabemos que murió Yeshua, pero poco pensamos por qué lo hizo. Gracias. Gracias, Yeshua HaMashiach. Bendito seas. Te glorifico, te doy gloria, te doy honra. Y te doy honra porque la Escritura me dice que le dé honra al Hijo, que el Cordero merece la gloria. Y me gustaría que escucharas esta alabanza y meditaras en ella. Todo peso del pecado, sucio pecado, estima el Pero no fue un pecado de enojo, de celos. Fue ese pecado que tú sabes que fue grande y que nadie lo puede limpiar, nadie. Ningún bautismo, ningún toro, ni kilos de harina. Ahora piensa un momento en esos pecados. Piensa un momento. Y solamente así vas a valorar esa sangre derramada del Monte Calavera. Solamente así vas a valorar esa sangre derramada. Del Rebe, del Rabino Yeshua HaMashiach, colgado del madero. Bendito es tu nombre, Adonai de los ejércitos. Gracias.